Entonces así con la o algún movimiento salida del terminal basquetbol en 2 años la Portugal. Panadería Royal Pan. Era pescado, escuela es inmensa, gigantesca. Y para abajo Santo Domingo y queda tan. Ya, meternos por aquí. Bonita y doble vía. De escolar Instituto Madre María. De los 70 me imagino. Por ahí. Nada. Mire ese señor que está ahí. El rey del mondongo. José Gregorio Hernández. Por el terminal, amigo, a todo riesgo por el terminal, Naguará, miren. Aquí es donde quedaba Gladys, ¿se acuerdan? La barbería esta, digo, la peluquería famosísima. Gladys por acá por la 24. Voy a grabarles la calle 28. La calle 28, pero decidí salir desde acá, desde la Rómulo Gallegos con calle 24, con carrera 24, para mostrarles por aquí. Pero con la salvedad de que me puse la cámara en la gorra para no llamar mucho la atención, porque por aquí hay que tener cuidadito. No quiero llamar la atención de la gente mala, ustedes me entienden. Entonces así con la cámara en la cabeza, la gente no se pone a la defensiva. Ahora por aquí por el terminal, ¿qué tal? Vamos poco a poco. Pero cuando llevo la cámara en la gorra, tengo menos control de lo que estoy grabando. Así que si hay algún descuadre o algún movimiento brusco, etcétera, me disculpan. Mira. Pero mira. Esos hoteles por aquí por el terminal, Naguará. Miren esta posada, este bar-restaurante. Para, ¿qué tal? La única manera de traerles imágenes por aquí es con la cámara en la gorra, porque con la cámara así normalmente como grabo, que va, mucho riesgo, se puede poner bravo por acá. Mire, esta otra tasca, la bella, puro VIP. Bueno, entonces si observan algún descuadre en las imágenes, movimiento brusco o cualquier otro detalle, les repito, tengo poco control de lo que estoy grabando. Vamos a caminar un ratico. Vamos a caminar un ratico por acá. Ahí está el terminal, la salida. La salida del terminal. Seguimos grabando los negocios de por aquí. Grabándolo, llamémoslo así, de incógnito. Me acuerdo que por aquí quedaba el bar El Corocorito. Esos nombres, Naguará. El terminal. Hotel Villa Lucía. Hotel Villa Lucía, Naguará. Los hoteles de por acá del terminal de Barquisimeto, que ya necesitamos. Miren, Hotel El Peregrino, 5 estrellas. Ya este terminal necesita uno nuevo, ¿vale? Tan bueno el proyecto ese, el que queda por allá por la Florencio. Eso sí era grande y espectacular. ¡Epa! Eso sí era grande y espectacular. Pero obra inconclusa.
montarnos un poco acá en la bicicleta. Pues sí, andamos por aquí por el terminal. Pero mi objetivo es la calle 48 para salir allá por la avenida San Vicente, que es otro lugar que la gente quiere ver. Entonces salimos desde el terminal, desde la 24, digo, desde la Rómulo Gallegos. Llegamos hasta la 48 y de ahí subimos por esa calle, la 48, con la cámara en la gorra, bien sea en bicicleta o caminando, para no llamar la atención. Miren, este es otro gran liceo de Barquisimeto. Están de vacaciones. Ya saben, recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Quiero llegar este año por lo menos a 2000 seguidores. Y creciendo, lento pero seguro. Entonces les agradezco que compartan el video para que llegue a más gente y esa gente decida, bueno, si les gustan los videos, que me sigan. Ya casi llegamos a la 48, calle 48. De ahí caminamos un ratico y vamos avanzando. Hay una parte de la 48 que se convierte en flecha. Creo que después de la 14, si no me equivoco. Ahí vemos. Como pueden ver aquí, calle 48 con carrera 24. Vamos a caminar un poco. Mucho taller por acá, por la cercanía del terminal de pasajeros. También hay unas instituciones policiales, una iglesia evangélica, creo que Las Buenas Nuevas, muchos locales y talleres. Espero que esté quedando derechito el video y con una buena estabilidad. Esta cámara es espectacular, pero ya tiene sus 3-4 años de trabajo constante. Puta 12, mira, puta 12. Una cancha por allá. Basquetbol. Pollo Jehová. Vamos a ver los precios de los pollos. A ver si se ven ahí. Así están los pollos al 3 de agosto de este 2026. Aquí está la institución policial de la Policía Nacional Bolivariana. Barquisimeto, esta es la carrera 22. Voy avanzando por la calle 48, sí. Díganme si tienen alguna anécdota, algún lugar que queda por aquí. Por ahí me mencionaron uno a Los Girasoles, creo que se llamaban. Una tasca restaurante. Una tasca restaurante.
comercial Hornelara, ferretería. Tremenda ferretería. Creo que esta es la iglesia evangélica, si no me equivoco. Era una heladería por allá, una venta de aceite, de productos de auto. Los negocios por aquí son muy demandados por eso, por el terminal que está cerquita. En esta casa, las hamacas allá arriba. Si se costará relajado ahí en esa hamaquita. Negocios, talleres, mucho. Está la iglesia, ya dice LBN, Las Buenas Nuevas, multisede. Allá está la orquídea, mis orquídeas, que se llama la cuestión. El local este. Cervecería, restaurante, Mis Orquídeas. Ah, bueno, vamos a montárselo por dentro. Buena. Estoy grabando aquí la taquita. Mis Orquídeas. Ese era el que me habían mencionado. Yo nunca he venido para acá. Pero sí puse una vez por acá un video y me dijeron Mis Orquídeas. Muéstralo. Andamos por el terminal, allá está. Así que los fines de semana o en las noches se llena. La rumba buena. Ahí está la iglesia de los hermanos Rea, creo que se llamaban. Vamos a montarnos aquí hasta la Pedro León en bicycle para avanzar rápido. Miren la bomba de la está cerrada, la de la 48 con Pedro León. Ya están reparando la vialidad. Sería justicia. Allá adelante creo que es la 18. Vamos a esperar el cambio de luz aquí. Autoescuela a toda máquina. Estamos por la 48, llegando a la 19. Mire, el Hotel Villa Blanca. En el video anterior se los mostré por dentro. El video que hice de la Pedro León Torres. Este frigorífico era espectacular, pero cerró su puerta. La pescadería El Emperador. Este frigorífico. Era grande, surtido y tremendas carnes. Y cerró. Me seguí avanzando por la 48. Mira la pescadería. Están reparando la vía, no sé si es un tubo de hidrolara. Ojalá hicieran así con toda la ciudad, ahora mucho hueco. Miren esta casa. Barquisimeto, las máquinas a millón. Llegando a la 18, aquí está un supermercado Super. Y esta panadería que tiene muchos años, la Portugal, Nueva Portugal. Estamos en una carrera muy activa, la carrera 48, que les he hecho videos de la 18, perdón. Estoy cansado ya he hecho varios videos. La carrera 48 y la panadería Nueva Portugal.
Voy a parar el video para ver cómo está quedando, si está quedando derecho. Listo, seguimos, chequeé el video, creo que está quedando derecho. Si no, bueno, ya saben, me disculpan. Estoy por la 18, la Nueva Portugal. Está complicado aquí el paso, lo logramos. Vamos a seguir por la calle 48. Mira los batidos ahí, sabroso. Si hay almuerzo. Y vamos por la calle 48, piano. Quiero pasarle Quiero grabarle la avenida San Vicente por ahí, que la gente me lo ha pedido. Los que vivieron por ahí, los que se montaban en el Ruta 6. Se hace lo posible, después agarro para el Carmen por ahí. Y también me lo han pedido. Y como amanecí hoy con ganas de pasear, agarramos las dos ruedas. Seguimos por aquí avanzando. Miren ese pollo ahí. Como en la carrera 16. ¿Cómo se llama esto aquí? Pollos Cali. Para otra carrera activa, la 16. Por allá está la Ventolera, las palmeras de la Ventolera. ¿Se acuerdan de la casa de la Ventolera? Y de Ceres, los más veteranos sabrán cuál es Ceres. Vamos avanzando por Barquisimeto, Naguará. Díganme si hay otro generador de contenido que recorra tanto la ciudad como yo. La 15. Ya les hice un video de la 15, vayan a verlo. Vamos a caminar un poco. Y se corren riesgos en estas aventuras. Por ahí ya me he metido en varios problemas. Pero bueno, eso es un riesgo que corren todos los que trabajan en este tipo de cosas. Dígame esos que se meten, por ejemplo, en Corea del Norte a todo riesgo. Y allá no puede grabar libremente porque no jugará. Te detienen y no sales más de ahí, de Corea. O esos que se meten en zonas de esa gente que distribuye sustancias, que produce y distribuye sustancias por allá por México. Van y entrevistan a los jefes y bromos, o los que se meten en las cárceles. Si corren riesgo, claro. Ese billete que se ganan. Ese billete que se ganan, pues vale la pena, pero al mundo lo que uno gana corre riesgo. Pero bueno, la vida es eso. Miren esa casita, esta. Estoy llegando a la 15. Casi. No hay tanto hueco por aquí. He visto más huecos, por ejemplo, en la urbanización Obelisco, que la grabé también. No sé qué video suba primero.
a caminar, que me cansó esa subidita. Voy llegando a la 14. O sea, sí, se corren ciertos riesgos. Vamos llegando a la 14. En las Fuerzas Armadas, ese también les hice un video. Vayan a ver todos esos videos. Muy cerquita del Seguro Social de la 50. Miren, me paré un ratico por acá, por el Jardín de Infancia Ciudad Bolívar y el Grupo Escolar Ciudad Bolívar. Fui en bicicleta. Voy a descansar un rato para después seguir para la San Vicente. Les recuerdo que estos grupos escolares están de vacaciones, no hay es nadie, como pueden observar. Sigo, amigos, continúo con este periplo, Naguará. Ando por la Fuerza Armada, por el grupo, el Jardín de Infancia Ciudad Bolívar y el grupo escolar Ciudad Bolívar también, Naguará, tremendas instalaciones educativas, inmensas, de vacaciones. Ahora ya no están unos amigos bebiendo, tempranito. Este grupo escolar es inmenso. Inmenso, debe tener muchos muchachos cuando están en clase. Vamos a agarrar la 48. Sigo con la cámara en la cabeza, en la gorra, para mayor seguridad y para llamar menos la atención, para que la gente no se ponga a la defensiva. Miren, ya está Ferretería Domingo Abreu, Panadería Royal Pan y otra panadería cerquita, la Le Baguette. Ni idea qué significa eso. Ese francés. Un escolar inmenso. Mira, pez, pescado. Grupo Escolar Ciudad Bolívar. Seguimos por la 48. Dime si tienes recuerdos por aquí. Ahora, esta escuela es inmensa, gigantesca. No sé si es una escuela, una sola, o se dividen con otra institución. Grandísima. Entonces, como te dije, dime si tienes recuerdos por acá. Vamos a recorrer este trecho en bicicleta. Aquí vamos. Por allá está Hidrolara, o mejor dicho, Hidroven, antigua Hidrolara. Está despejadita la vía, no hay tanto movimiento. A las 5 o 6 de la tarde esto sí es terrible. Avenida San Vicente y para abajo Santo Domingo, y queda también la Ribereña. Mira, aquí hay una feria de hortalizas. Ya terminaron la jornada de hoy. Miran los negocios por allá. ¿Cómo se llama este? El Sanareño.
La tiendita del ISBEC. Feria de la comida por aquí, miren los precios ahí. Vamos a seguir derecho para mostrarles un trecho hasta abajo. Un breve recorrido porque no voy a bajar hasta la Ribereña, porque después para subir Naguará ya está verde. El Sanareño. Vamos la calle 48, meternos por aquí. La feria de la hortaliza, me han dicho que eso para allá hay que en la mañana eso está full. Y es también un cuadrante de paz. Aquí está la parroquia San Vicente de Paúl. ¿Será que primero me voy para San Vicente mejor? Voy a mostrarles la parroquia por el frente, que ahorita está cerrada porque las misas son como a las 5 o 6 de la tarde. Pero en Instagram se la grabé bastante, incluso me metí. Y está Hidroven Antiguo Hidrolara. Hidroven Antiguo Hidrolara. Ahora tremenda sede, ¿no? Y la parroquia San Vicente de Paúl. Bonita iglesia. En Instagram, como les dije, y en TikTok se la grabé por dentro. Tiene unas bonitas imágenes. Vamos a subir primero por la San Vicente. Después veo por dónde va. No, la San Vicente es flecha. Vamos a ver si es flecha o es doble vía. A ver, doble vía. Doble vía y bajo. Avenida San Vicente, que está bonita, está bien señalizada. Miren que dice aquí, tengo que un grupo escolar, el Instituto Madre María. Unidad Escolar Instituto Madre María. Lo he escuchado nombrar bastante. Urbanización San Vicente, dice por allá. Esta casa está hermosa. Voy a ver si hago un video que se va a llamar Casas Bellas de Barquisimeto. Una recopilación de distintas viviendas que sean preciosas, con el permiso de los dueños, por supuesto. Mira, se cosen zapatos y ahí se reparan caucho. Caminando por la avenida San Vicente. Otra casa preciosa. De los 70, me imagino. Humilde pero bien bonita. Barquisimeto bello. Por aquí seguimos. Cansado. Miren esta otra casa, miren esa mata de cambur, verdecito. Pronto van a comer cambur sabroso. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Se les agradece un montón lo que está por acá. Parece como un pequeño centro comercial. Sí, hay unos negocios ahí.
Vean aquel vestido que está ya morado. Parece de quinceañera. No sé si lo ven desde aquí. Está un poco lejos. Me gusta como está la avenida San Vicente, bien señalizada, sin hueco. Miren esa parte para allá. Se nota que hace poco la intervinieron. Bicicleta, un ratico. Miren ese otro. Puras casas bonitas. Ya sé. De otros tiempos. ¡Oh! Miren esa verde. Y se quita Munangue. ¿Qué opinan de la avenida San Vicente? Por allá, aquella casa también. Déjenme sus comentarios en la caja de comentarios. Miren esta morada. El color. Miren, amarillito pollito. Avenida San Vicente, me pregunto cómo será de noche. Si esta cámara grabara bien de noche, los videos nocturnos serían más frecuentes. Y cuando complete para el... Miren, están jugando voleibol. Cuando complete para el micrófono, Escuela de Capacitación Femenina. Ajá. Ahí enseñan a las féminas a obtener habilidades para defenderse, pues, económicamente. Cursos. Está chévere esta zona. Por acá por la avenida San Vicente. Me gusta. Hay otra institución, parece una institución policial, correcto. Cuadrante de Paz P36. Ya casi llegamos a la pista del aeropuerto. También tengo que hacer un buen video del aeropuerto. Pero seguramente hay que tramitar algún permiso. Mira, aquí venden dulce. Seguramente hay que tramitar algún permiso ahí en el aeropuerto. Claro, hay instalaciones delicadas. Miren, esta casa también está genial. El color. Y así de 2 pisos. Bien bonita. Miren aquí. Yo digo que el hombre anda un negocio ahí. Vamos para la plaza. Que también es chévere esta plaza. Me imagino que esto también es San Vicente. Ay, cuando tenga
el micrófono hablo más con las personas. Miren, panadería y pastelería, Inversiones Génesis. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el recorrido? Seguro que muchos no lo conocen o no lo conocían. Vamos a caminar un poquito más para que nos asumemos al Valle del Turbio. Mire ese señor que está ahí. Ahí dice quién es, hermano Nectario María. Hermano Nectario María. Allá, miren el avión que va allá. Un jet privado. Super activo. El Aeropuerto Internacional Jacinto Lara. Guará. Internacional, es decir, que recibe vuelos de otros países. Por aquí hay un local sabroso que se llama El Rey del Mondongo. Unos almuerzos divinos, hay un mondongazo, dígame un domingo. Guará. Un domingazo. En Ratonagua venía a comerse un mondongo por aquí. Sabroso. Voy a hacer una encuesta a ver si les gusta. En la pestaña comunidad. Voy a hacer una encuesta a ver si les gusta a ustedes el mondongo. Mira, el rey del mondongo. Vamos a meternos aquí a ver si no me dicen nada. A mostrarles la vista desde aquí. Miren la vista del Turbio. Ahora. El rey del mondongo está provocativo. Bueno, voy a cambiar la batería y la memoria que se me acabó. Ya vengo. Listo, ya entramos en el Rey del Mondongo. Estoy en este paseo. Miren la avioneta aquella amarilla, bien bonita. Espero que se vea. Sigo con la gorra, con la cámara en la gorra y la bicicleta. Estoy por este paseo, el paseo del Garabatal. Que ahorita está vacío, pero usualmente como a partir de las 5:30 sale mucha gente a trotar, a caminar. Miren, ahorita nos asomamos por acá para que veamos la vista. Pegando una brisa sabrosa. El paseo del Garabatal. Vamos a asomarnos al Valle del Turbio, que está verdecito debido a tanta lluvia. Ahora se ve hermoso. El Valle del Turbio y la Ribereña. Miren, verdecito. Este paseo y este mirador por acá está chévere. ¿Qué opinan? Paseo el Garabatal. Aquí se sienta la gente en la tardecita a recibir el fresco y a observar el valle, la naturaleza.
Por acá por el Garabatal, Naguará. Voy a cortar para hacer un video para Instagram. Listo, grabamos un video para Instagram. Por cierto, vayan a seguirme en Instagram, en TikTok. Miren, esta grada, llamémoslo así, ¿no? No sé cómo decirle exactamente. Este mirador. Que la gente se siente ahí y contemple el Valle del Turbio. Aquí andamos, Naguará. Vamos a ver esta imagen de identificativa de Lara. Y aquí la gente se toma muchas fotos. Bueno, voy a cortar por aquí. Y esta parte la vimos hasta el Rey del Mondongo. Voy a llegarme hasta la 48 y bajar. Sí, ya ahorita lo lleno, tengo la bomba aquí. Gracias. Voy a cortar aquí, el señor me dijo que tengo un caucho pichado. Voy a cortar aquí, me llego hasta la 48 y bajo un poquito hasta la Ribereña, un poquitico, no voy a llegar hasta la Ribereña, porque esa parte también está bonita. Ya vengo. Volvimos, aquí estamos otra vez, Naguará, ya está la parroquia San Vicente de Paúl. Vamos a bajar por este trecho de la 48, me pareció interesante también. Acabo de regresar de grabarles la San Vicente, que está muy bonita. Ahora me vengo por acá, por este trecho de la 48, por esta bajada que va a la Ribereña, un pedacito nada más. Pollo la 48. En esa parte para allá. Este negocio. Super surtido. ¡Oh! La carnicería acá. Más fresco, miren, milanesa, bistec, carne molida. Mucho negocio por acá, miren aquel. Miren esa casa tan singular. Está el Manzano, ese cerro inmenso también, esas antenas allá arriba. ¿Quién se iba con la novia para allá, para el mirador del Manzano? Miren, está en la calle 48 con avenida 3, mucho negocio. Una mueblería. Sí, ahí fabrican muebles. La 48. Pedacito la 48. Por aquí me voy a devolver porque si no después para subir va a costar. ¿Qué tal? Este pequeño tramo ya terminando la 48. Miren ese taller ahí. A ver, que aquí hay algo extraño, me llama la atención. A ver, ¿qué es esto? Ah, esa escalera. Cosas llamativas de por acá, miren eso que está ahí. Esa construcción, un altar. José Gregorio Hernández. La Divina Pastora, miren esta bicicleta, no sé si pueden apreciar ahí este mueble, algo así del pueblo. No sabía que estaba esto por aquí, ni lo conocía, ni sé su historia. Y este taller que está por aquí, miren aquel pelotero que está allá. Hola, un servicio técnico. Rincones raros de Barquisimeto. Miren ese edificio. También es llamativo. Cosas que les voy trayendo en mis aventuras.
Acá por Barquisimeto. Muchas historias debe haber por acá. Por eso es que es bueno entrevistarse con la gente. Seguimos subiendo. Yo tengo la lengua afuera ya. Es el tercer video que grabo. Creo que de aquí me voy para el Carmen. En los negocios. Está de aceite, de automóviles. Aceite de automóviles. Por aquí ni idea para dónde se va a parar. Me imagino que para la Ribereña también. Veo mucha vegetación. Bueno, queridos amigos, otro espectacular recorrido por Barquisimeto. Hasta aquí llegamos. Les agradezco suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Que esto no para. Bodega Virgen del Carmen. Que esto no para mientras Dios lo permita. Gracias por haber visto el video. Hasta la próxima. Saludos.